Este es un espacio donde el cuerpo, la mente y el alma encuentran sanación desde otra perspectiva. Esto es Más allá del consultorio. Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en el podcast, ahora en su formato Más allá del consultorio, ya que hoy optamos por hacer este tipo de podcast, ya que solamente teníamos terapeutas en el eje cardio alternativo, y en esta ocasión decidí pues hacer uno un poquito diferente, más allá del consultorio, donde vamos a tener invitados que no solamente se dediquen a las terapias alternativas. Y en este caso, como primicia y como primera invitada de Más allá del consultorio, pues quisimos tocar un tema muy importante, muy controversial, y que a la vez es un poquito confuso porque la gente no tiene pues una gran idea de cómo hacerlo, pero mucha gente lo necesita y necesita al menos una pequeña asesoría. Y quisimos invitar en esta ocasión a una licenciada que en lo personal pues la conozco y para mí es una persona de suma confianza, por eso es que quise invitarla a ella. La licenciada Samiri Cisneros, que es licenciada en Derecho Familiar con especialidad en materia familiar. Entonces, bueno, aquí con ustedes, la licenciada Samiri Cisneros. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí en tu podcast, la verdad me siento muy emocionada y vamos a compartirle a la gente un poquito. Sí, vamos a despejar algunas dudas, sobre todo, más que nada, tú a nosotros, me incluyo porque yo también pues soy ajeno a este tipo de situaciones, y que mejor todos podemos aprender, no necesitamos estar en la situación para aprender un poquito de esto, no es necesario tener una situación, pero hay gente que aparte de que está en una problemática o en alguna duda, y creo que este episodio le podrá ayudar muchísimo. Pues bueno, arrancamos. Primero que nada, ¿qué es la pensión alimenticia? La pensión alimenticia es una obligación que ambos progenitores tienen de otorgar a sus menores hijos. La pensión alimenticia, si hablamos de lo que cubre, porque lo que es una obligación, sí, de ambos progenitores de otorgársela a sus menores hijos. Pero si hablamos de qué cubre la pensión alimenticia, no solamente cubre lo que viene siendo la comida. La pensión alimenticia tiene que cubrir mucho más allá de solo los alimentos. La pensión alimenticia tiene que cubrir tanto una renta, internet, educación, medicina, recreación, vestimenta, zapatos y la comida, por supuesto. Entonces, sí, muchas personas tienen la duda porque sí nos ha pasado que llegan nuestras clientas y nos dicen, es que él me manda una despensa y él dice que eso es ya la pensión para niños. Y no, la pensión alimenticia tiene que cubrir mucho más que una despensa, que la comida. ¿Eso lo dictamina el juez? ¿Es el que dictamina, no sé, la cantidad, o el que dice, no, una despensa no, o sea, es esto? O cómo una mujer se puede defender ante una despensa que le traigan y decir, no, es que esto no? En el código nos marca lo que cubre la pensión alimenticia, lo que es el concepto de la pensión alimenticia. Ahí viene muy estipulado qué es lo que tiene que cubrir la pensión alimenticia. Ahí en el código viene marcado. Okay. Y, por ejemplo, una persona, llámese hombre o mujer, porque cabe mencionar que la pensión alimenticia es para quien se queda con los menores, o para quienes, o sea, quién la tiene que otorgar y quién la tiene que recibir. Okay. La pensión alimenticia también esa es una buena pregunta, porque muchas veces estamos con la idea equivocada que la pensión alimenticia es para la mamá de mis hijos o para el papá de mis hijos, con el que se queda con la custodia de los menores. Y luego, en este caso, por ejemplo, si fuera la mujer que se queda con la custodia de los menores, el hombre piensa que la pensión alimenticia es para ella. Una idea equivocada, porque la pensión alimenticia es para los menores. Sí, es para cubrir el interés del menor. Que si bien es cierto, muchas veces a lo que los condenan los jueces como concepto de pensión alimenticia no alcanza a cubrir estas necesidades.
Ok. Y la madre custodia tiene que trabajar para completar. Pero entonces la custodia, perdón, la pensión alimenticia la recibe quien se quede con la custodia de los menores, porque al final de cuentas, pues la pensión es para el menor, no para la mamá ni no para el papá, ¿verdad? Así es. Y el juez dictamina un monto y si no lo cubre, la persona que se queda con los menores tiene que, pues, completar. Lo que sucede aquí que la pensión alimenticia el juez la va a determinar conforme a lo que nosotros le mostremos en el juicio. Muchas veces, si el progenitor que estamos demandando, si tiene fuente laboral, tendremos la manera de comprobarle sus ingresos y la determinará el juez conforme lo que él gane. Ahorita nos marca el código de un 20 a un 30%. Puede determinar el juez que es un 20%, un 25% o un 30%. Por menor. No, ese es por todos los menores que tengas. Ok. Si tengo, o sea, si la persona tiene 1 o 5, es la misma cantidad. Okay, porque también se le tiene que garantizar a este progenitor que continúe con su vida. Él también tendrá que completar para sus gastos, pagar rentas, si tiene otra familia o después otros hijos. También no se le puede dejar a él en ceros, no. Sí, tiene que él continuar con su vida, pero sí el juez determinará cuánto es en porcentaje. Y obviamente también el abogado de esta parte que está demandando tendría que tener la habilidad también para probar si tiene capacidad económica mucho más de lo que él percibe, porque muchas veces tienen más otros trabajos informales. Sí. Entonces ya ahí es según lo que vayas acreditando en tu expediente para que el juez determine la cantidad. Puede ser, si tiene fuente laboral es en porcentaje, pero si no tiene una fuente laboral, porque muchos papás luego se salen de trabajar y dicen, pues no me salgo de trabajar para no cumplir con los alimentos. Sí. Pero ahorita se está determinando que la pensión alimenticia de estos progenitores que no tienen manera de comprobarles ingresos, les están dictaminando en un salario mínimo. Un salario mínimo que ahorita aquí en Jalisco es de 278.80 diarios, que al mes serían 8,364 pesos. Que este deudor alimentario tendría que estar otorgando para su menor hijo, sea 1, 2 o 3, esa cantidad. Si no hay manera de comprobarle ingresos, se les está condenando a esta cantidad. Existen lo que vienen siendo lo que es los alimentos provisionales, los alimentos definitivos, los alimentos futuros y también los alimentos de manera retroactiva. Yo luego mucho ahí en mis redes subo de los alimentos provisionales, porque estos tu abogado tendrá que solicitarlos a partir de que te hace tu escrito, desde tu escrito inicial, solicitarte los alimentos provisionales. ¿Para qué? Para que, exacto, en la admisión de ese escrito, el juez esté condenando al deudor a que te haga la aportación de esos alimentos en lo que dura todo el juicio, porque se puede llevar 6 meses, 1 año o hasta años ese juicio. Entonces, por lo tanto, el juez tiene que garantizarle al menor ese derecho del sustento. Ok, y esta es una de las preguntas que también pues yo he visto que hacen mucho. Si, ejemplo, yo soy una persona que quiere demandar a alguien por pensión alimenticia, ¿cuánto tardaría mi juicio en salir? ¿Hasta que termine el juicio empieza a mi hijo a recibir la pensión? ¿O a partir de cuándo? ¿Y cuánto puede durar el juicio? Sí, cuando tú contratas tu abogado tendrá que solicitárselo al juez, la pensión provisional y en su momento la definitiva, para que desde que te admitan ese escrito de demanda, ellos ya, esa admisión te salga ya con la pensión provisional, que te va a salir conforme lo que ya mencionamos. Si tiene fuente laboral, 20 o 30%, el juez determinará. Si no, te va a él a otorgar lo que viene siendo un salario mínimo. Pero desde la admisión de tu escrito inicial, ahí el juez ya te estará otorgando los alimentos provisionales, que es en lo que va a durar todo tu juicio. Aquí el juicio puede durar, si hemos tenido nosotros juicios que en 6 meses lo sacamos, pero sí tenemos otros que ya tienen más de 1 año o hasta 2 años y no han salido. Todo esto depende de lo que nos conteste el deudor alimentario y también de los emplazamientos. Que a la hora de que lo emplacemos, lo encontremos, porque muchas veces se nos esconden. Sí. A veces tenemos que emplazar 2 o 3 veces
Porque sí, en el tema de pensiones alimenticias, cuando tu abogado te hace un buen escrito de demanda, te sale el emplazamiento con requerimiento de embargo. Entonces ahí tiene que ser, ese emplazamiento es personal al demandado, no lo puedes dejar con la persona que está en el domicilio. Decir, pues es tu mamá. Tienes que entregárselo en mano. Tiene que ser personalmente al demandado y por el motivo también que trae embargo. Que en ese momento se le estará requiriendo lo que es una mensualidad o lo que equivale al porcentaje que le marque el juez, que en ese momento él te lo tendrá que estar otorgando para garantizarle al menor es el pago de ese mes de los alimentos. Y la pensión esta que comentabas, la provisional, ¿es el mismo monto que la definitiva? Al final, no, esta puede tener variaciones. La provisional el juez lo determina conforme lo que tu abogado le manifieste en el escrito. Posterior, cuando emplazamos al demandado, él tendrá siempre el derecho a contestarnos y hacer valer, valga la redundancia, su derecho. Entonces, muchas veces nos ha tocado que llegan con nosotros hombres o mujeres, porque también tenemos clientes que son hombres. Nos sucedió exactamente con un cliente que él llega con nosotros y nos dice, es que la mamá de mis hijos le dejó a sus hijos, le dejó 2 menores, nunca me dan ni un 5, no cumple. Entonces pues la demandamos y le solicitamos alimentos retroactivos, provisionales, definitivos, futuros, solicitándole nosotros todo. Cuando nosotros emplazamos a la señora y nos contesta esa demanda, la señora nos muestra todos los pagos que ella puntualmente le hacía a él, que sí cumplía con estarle depositando. Nos muestra tickets de que le compraba ropa, zapatos a los niños, muestra fotografías donde ella se llevaba a los niños de vacaciones y nos comprueba que ella se lleva a los niños desde el jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces ahí, en este asunto en específico, habían condenado a ella a que otorgara el 25% de pensión alimenticia en pago provisional. Cuando ella contesta esto y prueba que ella sí ha estado cumpliendo, pues ahí los retroactivos ya no operan, porque ella ya probó que ya ha estado aportando. Y para la sentencia final en los alimentos definitivos, el juez dijo, nosotros la verdad apostábamos a que nos la dieran un poquito más alta, que estuviera, porque eran 2 menores y pues no era mucho el dinero que le aportaban en este caso al papá, que era el que estaba demandando. Y el juez determinó que la dejaban el mismo porcentaje, el 25%, puesto que la señora siempre ha cumplido y la señora se los llevaba también gran parte de la semana, se los llevaba desde el jueves y la señora también hacía gastos. Entonces, en una regla general puede subir si tu abogado le comprueba al juez que él tiene manera y posibilidad económica para otorgar más de lo que ya determinaron en la pensión provisional, puede subirte. Pero también, si él dice que está casado o tiene más hijos, que paga casa, que siempre ha cumplido, muestra su buena voluntad, pues menos del mínimo no se las van a dejar. Pero porque sí hemos tenido también clientes que en una provisional les dan 30,000 pesos al mes. En una provisional. Entonces ahí el demandado la verdad es que sí ha estado peleando mucho por reducción de pensión. Entonces ahí pues él probó que está enfermo y varias situaciones, ahí es posible que se la baje según lo que... Y esto es por ley, o sea, por ley, pues es que están pidiendo que baje porque puede ser un poquito excesivo para algunos, ¿no? Sí, él determina que, como ya te comenta, la pensión la tienes que otorgar conforme tu capacidad económica o conforme las necesidades del menor. Ahí él está solicitando que le muestren los tickets y eso. Obviamente el juez no accedió, o sea, porque tampoco van a estar accediendo a cada capricho que le solicitamos. El juez no accedió, pero ahí en el incidente de reducción de pensión alimenticia, ahí sí hay que hacer una buena contestación para que no se la reduzcan. Nosotros estamos peleando para que no se la reduzcan, puesto que el señor sí gana muy bien, tiene un muy, muy, muy buen sueldo. Pero se lo puede cubrir sin ningún problema. Sí, pero ya en la definitiva sí siempre será conforme lo que te conteste tu contraparte, lo que pueda probar, lo que tú como parte actora puedas probar y el demandado también lo que pueda probar. Y ya el juez, por eso son jueces,
ya se forman un criterio conforme lo que mostraron y ya ellos determinan cuánto es lo justo. Que sí, ahorita no te la van a bajar de lo que viene siendo el mínimo. Un mínimo, ok. Y por ejemplo, yo demando y mi hijo tiene, no sé, 15 años. Aplica porque es menor de edad. Sí. Pero ¿qué pasa si tarda mucho la demanda y cuando la demanda sale mi hijo ya tiene 18? Si tu hijo llega a cumplir 18 años en lo que tú te encuentras en ese proceso, hay que llevarlo a él a que se apersone y entre al juicio. Ya demandará él por su propio derecho. Ya ahí tú como papá sales de la jugada y entonces ya entra el adulto, ya el hijo, sí, para continuar este juicio. ¿Y los 3 años de los 15 a los 18 se pierden? No, esos seguirán estando en juicio. Okay. Y si ya te están otorgando los provisionales, pues se los siguen dando y ya en la definitiva, pues ya se hará una ejecución de esa sentencia, pero ya el que tendrá derecho en ese momento a cobrarlo será el hijo, pero eso será obviamente para... Ya por parte, ya para él totalmente, ¿no? Para su progenitor, porque fue el que cubrió los gastos. Ah, ok. Los gastos durante ese tiempo. En lo que él era menor de edad. En lo que él era menor de edad. Y aquí... el niño, pues el menor, que como en todo, pues termina siendo a veces los más afectados, ¿no? Porque muchas de las veces no entienden cómo hay un pleito. Ya cuando tienen esa cierta edad, ellos pueden aplicar el retroactivo de cuando ellos eran menores de edad. Si tú ya eres mayor de edad, uh-huh, tú le puedes demandar, tú ya siendo mayor de edad, y puedes solicitarle el retroactivo. Sí existe una jurisprudencia, le decía que no operaban los retroactivos, que eran improcedentes porque, pues si bien en este caso, en este amparo, el hijo de la señora ya tenía 6 años, el juez le decía que no. Sí. Que no eran procedentes porque, pues esos 6 años... bien o mal, el niño ya había comido y ya subsistió. Sí. ¿Verdad? Entonces, en primera instancia, eso le dijo el juez, se fue a la apelación, volvieron a reafirmar la sentencia del juez de primera instancia, se fue al amparo y en el amparo sí dijeron que era improcedente, o sea, era muy malo que le había dicho el juez, porque si tú tienes un hijo, o sea, desde el momento que tienes un hijo, tú ya tienes la obligación de otorgar los alimentos. Sí. Entonces, más cuando tú ya tienes el conocimiento y el que hagas caso omiso, pues eso ya te lo toman de mala fe. Entonces, sí operan los retroactivos, sí operan a que los puedan demandar, aunque ya sean mayores de edad. Ok, y en caso, como poniéndolo como ejemplo, tomando en cuenta que probablemente es la mayoría de las mujeres que son las que se quedan con los menores, hay separación de la pareja a partir de qué día de que la pareja se va de casa puede la mujer demandar. En cuanto se va de casa el progenitor, tú puedes presentar tu demanda. Tu demanda. De hecho, tengo una así exactamente que presentamos, que el señor nos esperamos a que se vaya del domicilio, me dice, pues sí, ya se va a ir la semana que entra. Digo, pues así mencionamos que se acaba de ir, y la presentamos, y sí me lo están condenando a lo que es un salario mínimo como pago, porque este señor es trabajador informal, que nosotros sí mandamos girar lo que viene siendo oficios al SAT, uh-huh, y al IMSS también, para que nos digan si tiene alguna fuente laboral formal, que nos lleguen los oficios, pero aún así, desde la admisión, la Procuraduría de Niños interviene y ellos te hacen la admisión y ellos tienen que garantizar la comidita y el sustento de ese menor. Entonces, si no la decretaron, con un salario mínimo, con emplazamiento a un mes de requerimiento de embargo. Entonces, a partir del día 1 en que el progenitor se retira del domicilio, tú puedes estar demandando la pensión alimenticia. ¿Tienen que estar casados para poder demandar? No necesitan estar casados, porque luego sí hay señoras que dicen, es que, ¿sabe qué, licenciada? Que pues es que yo lo tuve en una relación informal. El único requisito es que tengan un hijo en común. Desde que tú ya concibes casi desde que está embarazada, ¿no? Está embarazada también, ya quieres.
Esa es otra porque sí, o sea, sí es tu obligación cubrir los gastos del embarazo, ginecólogo, del embarazo, claro. Y cuando nace el menor, y muchos se van y adiós, vaya, no los vuelves a ver. O sea, alguien puede demandar incluso sin que haya nacido el bebé. Para los gastos. Para los gastos de embarazo. Del embarazo. Se puede, ok. Sí. Entonces, entonces, que quede bien claro para las mujeres que tengan como esa duda, no necesitan estar casados. El puro hecho de que tengan el bebé o incluso que estén embarazadas de la pareja, que la pareja no esté, ¿qué aplica? No sé si aplique, esa ya es una duda personal. Si la pareja vive junta y él o ella no aportan, ¿qué aplica si no están separados? Uh-huh. Esta es una muy buena pregunta porque aquí lo único que los puede eximir de su responsabilidad de otorgar los alimentos es que tengan integrado al menor en su domicilio. Entonces, en este caso, si ambos progenitores se encuentran dentro del mismo domicilio, quiere decir que ambos tienen la custodia y ahí no podríamos estar demandando lo que viene siendo una pensión alimenticia porque el señor podría probarnos que él tiene el menor incorporado en su domicilio. Okay. Entonces sería inoperante, no nos prosperaría. Sí, no prospera porque al final de cuentas pues él está ahí de cierta manera ve por él. Sí, lo tiene integrado en su domicilio, entonces es improcedente que le estés demandando pensión alimenticia cuando él lo tiene bajo su resguardo, él puede acreditar que está bajo su custodia. Ok, y otra, la mujer puede demandar, obviamente, si el hombre se va. También puede demandar si ella es la que se va de la casa. Si ella se va de la casa. Con el niño. Con el niño. Sí. La que tendría, pero demandar que lo que vienen siendo los alimentos. Sí. Los alimentos los demanda la persona que tenga al niño bajo su custodia, que en este caso, si la señora se va con los menores o el señor se va con los menores. Si tuvieron un problema y la mujer se va, ella es la que se sale del domicilio. Ajá. Ella puede demandar, aunque ella haya sido la que tomó la decisión de salir. Siempre y cuando ella se haya quedado con los menores. Se lleve los menores, sí, porque muy diferente si ella se va, pero deja los menores. Sí, claro, ahí es al revés. El hombre es el que podría demandarla a ella. Ok, muy bien. Que ahí tocas un punto también de que sí es importante que los papás atiendan de solucionar lo de la custodia, porque luego sí están de que pues ya se fue el papá o ya se fue la mamá y luego vienen por los niños y luego sí traen tema de que viene y no me los deja y después vas y les quieres denunciar la sustracción de menor, no te opera. ¿Por qué? Porque ambos tienen la custodia, mientras que no tengan una resolución judicial donde diga que la mamá o el papá es el que tendrá la custodia total de ese menor, entonces tú podrás denunciar una sustracción de menor. Mientras que tú no tengas una resolución judicial, ambos progenitores tienen derecho. Pueden chocar dos demandas. Por ejemplo, otra comentabas, la de la mujer se va porque obviamente vamos a pensar que tuvo un problema con el marido o la pareja, el cónyuge. Ella se va, se lleva a los niños y demanda por alimentos, y él puede demandar porque se llevó a los hijos sin... Aquí es eso lo de la sustracción de menor, que no lo podrá él denunciar. Es una denuncia en materia penal, esa se denuncia lo que viene siendo en Ciudad Niñez. Supongamos, se va la señora y se llevó los niños y tú dices, oye, se llevó a mis hijos, yo voy y la denuncio porque se llevó a mis hijos. No te va a prosperar esa denuncia de entrada, no te la van a levantar porque tú no tienes la resolución judicial donde diga que la custodia la tienes tú. Entonces, mientras que no exista eso, ambos padres tienen derecho a la custodia de los menores y no podrás denunciar una sustracción de menor. Esto, cuando tú ya tienes solucionado lo de la custodia, nosotros como abogados, siempre que vienen nuestros clientes con nosotros, o al menos nosotros así trabajamos, y nos vienen a solicitar una demanda por pensión alimenticia, nosotros les agregamos lo que viene siendo los accesorios, la llamamos nosotros, que viene siendo la custodia también. Nosotros solicitaremos también la custodia. ¿Para qué? Para prevenir este tipo de situaciones. Al otorgarte ya a ti la custodia, decir, yo ya tengo la custodia para mi clienta, entonces si ya viene el papá a la convivencia, porque será el derecho del menor, es un derecho del menor seguir conviviendo con ambos progenitores. La convivencia es una figura muy aparte de la custodia y los alimentos.
Viene el papá, se lleva el menor a la convivencia y si el papá ya no te lo quiere devolver, tú ya con esa resolución judicial donde dice que tú tienes la custodia, podrás denunciar ahora sí la sustracción del menor. Okay. Ahí el papá se está incurriendo en un delito. Sí. Sí. ¿Cuáles son las dudas, las trabas o las situaciones más complejas que se han dado según tu experiencia, tus casos? Que diga, mira, esta duda me la planteó un cliente y de veras me dejó como, ay, joder, esta sí no me la esperaba porque nunca me había sucedido, o fíjate que en algún momento durante una demanda pasó esto muy extraordinario que dices, híjole, aquí está bien complicado porque nunca había sucedido. No sé si me voy a entender. Nosotros, yo cuando inicié de mis primeras demandas, ahí sí, y sí se los digo y se los hice en un TikTok y se los recalco mucho porque presentas tú tu escrito inicial por una demanda de pensión alimenticia y yo ahorita en este momento siempre les voy a solicitar la custodia a mis clientes. En ese momento la mandé como pura pensión alimenticia, que era muy importante que yo le hubiera solicitado la custodia. Es como experiencia personal y como para aquellos abogados que van empezando o que son estudiantes que no les pase. Y también en ese escrito no solicité los alimentos provisionales, mas no manifesté los gastos del menor. Para tú solicitar los alimentos provisionales te piden una serie de requisitos y que te apegues a ciertos artículos donde tú tengas que manifestar los gastos del menor, si los puedes probar mucho mejor, y también manifestar la calidad de vida, tanto del menor, de la mamá y del papá. Entonces, en esa demanda yo no lo solicité. Ahí obviamente, al hacerme la admisión, pues me admiten y me solicitan que emplace, pero no me solucionaron los alimentos provisionales. Siempre ellos me hicieron la prevención para que los manifestara, era mi derecho, los manifesté y pude corregir. Okay. Siempre nosotros como abogados tendremos que tener la habilidad para volver a encarrilar ese asunto y que vuelva a marchar, que se alinee, que marche con regularidad y llevarlo pues camino al éxito, ¿verdad? Sí. Entonces sí es algo que me pasó y me sirvió mucho de experiencia para que no me pasara con mis demás asuntos. Entonces tú lo manifiestas de la manera correcta desde el principio, desde el auto administratorio, te van a decir que gires oficio a la fuente laboral sin correr traslado al demandado, porque luego muchos señores dicen, es que ya me están rebajando, pero ni nunca me han avisado que estoy demandado. Ok. ¿Por qué ya me están rebajando? O sea, ¿y por qué? Porque el juez, desde ahí, según como tu abogado lo solicite, desde ahí, y si él tiene una fuente laboral el demandado, el juez te estará diciendo que emplaces, que gires el oficio a la fuente laboral sin correr traslado al demandado. O sea, que ni le avises al demandado que tiene demanda de alimentos, que solo lleves el oficio a la fuente laboral y le empiecen a hacer la deducción de lo que son los alimentos. ¿En algún momento algún demandado te ha amenazado? ¿Te ha dicho algo? Sí tenemos, A todos nos ha pasado. Sí, tenemos. Yo te voy a platicar alguna. Yo en algún momento, pues obviamente aquí conmigo vienen gente, mucha mujer pues violentada, aunque muchas de las veces ni cuenta se dan o no se quieren dar cuenta. Y cuando llegan aquí, pues empiezan a platicar, empezamos a tener esta charla, esta entrevista que nosotros le llamamos la entrevista, que es lo que todos conocemos como la consulta. Y ahí es donde pues, la gente empieza a platicar y suelta. Entonces yo les digo, no te preocupes, te voy a ayudar con terapia, con terapias de flores y pues con la terapia hablada, ¿no? De hacerle entender. Y me tocó más de una ocasión donde el marido llegó y me pateaba la puerta del consultorio, donde me decía que por mí la esposa lo había dejado después de muchos años. A lo que yo más de una vez dije, no, es que no es por mí, es por los trancazos que le dabas. O sea, obvio, pero ella estaba bien, nunca se había querido ir. Pues no estaba bien. Tenía miedo, que es diferente, pero no estaba bien. Entonces, a mí sí me llegó a pasar por esta situación, porque es como de, casi era desde que vino contigo, abrió los ojos y ya me dejó. Pero también hay gente que hay maridos todavía más vivos
que empiezan a ver que la mujer empieza a abrir los ojos y obviamente lo primero que dicen es, ya no vayas con él. Ya no les gusta. No, ya no. Yo te busco otra, lo que sea, terapeuta, pero aquí ya no. Y va a ser lo mismo, va a ir a otro lado y mientras no le hagan ver los ojos, el marido está contento, pero cuando le empiezan a abrir los ojos a la pareja, pues otra vez, ya no vayas con él o con ella, ahora vienes para acá, ¿no? Entonces, ¿a ti te ha pasado algo similar? Así como a tal punto de que me amenacen, no, pero que sí se me han puesto bravos los demandados. Sí, una vez nos pasó de hecho en una audiencia de pruebas alegato. Este demandado, nosotros lo emplazamos. Este señor tiene un negocio grande, no lo tiene a su nombre, tiene una casa casi del tamaño de una cuadra en una colonia, en Guadalajara. Entonces, ese señor, 5 años sin dar los alimentos para la menor, fuimos y lo emplazamos. Sale la hermana y no, pues no se encuentra. Y así, pues aquí me voy a esperar aquí afuera. Bueno, fue un emplazamiento que casi lo tuvimos que sacar. Cuando vieron y el secretario de acuerdos me siguió, me dijo, yo le dije a la hermana, pues aquí me voy a estar hasta que llegue, no le hace. Me subí a la camioneta, el secretario de acuerdos se subió y me dice, ¿nos vamos a estar? Le digo, sí, aquí nos vamos a estar hasta que llegue, porque la verdad no le creía a la hermana que no estaba. Y ya de rato sale y me dice, oye, ya es que me equivoqué, se está bañando, ya la va a recibir. Nos recibe y todo un tema con él. Nos ha ido muy bien en esa demanda, pero en el día de la prueba hacia alegato sí se arrimó hacia mí mucho y sí me dijo muy así en el oído. No sé si lo puedo decir aquí, pero me dijo, ¿qué, muy perra o qué? Y yo me quedé, ¿qué le pasa? Sí. O sea, sí está él muy molesto y empezó a subir mucho sus estados pistolas y cosas así. Y también hizo el comentario como de que aquí era una penitenciaría donde traían muchos asesinos y cosas así como que ¿qué onda con tu comentario, verdad? Está bien, ha querido ser caso. Pero afortunadamente no me he encontrado en situaciones así tan difíciles. Yo no me dedico a lo que viene siendo a lo penal, que yo creo que ahí es donde corren más peligro mis colegas. Sí, claro. En lo familiar es un poco más tranquilo. Sí, decía porque quiero pensar que cabe la posibilidad de que en algún momento pues salga uno que se sienta muy bravo, ¿no? Y que de repente puede llegar a pasar. Qué bueno que no ha pasado, porque sí hay gente que, sobre todo porque pues creen que nunca les va a pasar nada y creen que siempre pueden hacer lo que quieren sin que haya una repercusión o sobre todo legal. Tampoco no estamos hablando de quererles hacer esto o hacer lo otro por gusto, por ley, porque por ley tienen que otorgar una pensión a su hijo. Sí, porque es una obligación y la convivencia, cuando tú haces los emplazas, dicen que es una obligación también. Sin embargo, la convivencia es un derecho del menor, no una obligación, es un derecho. La obligación de otorgar los alimentos es de los papás. Y sí te quiero platicar un poquito sobre una clienta que llegó también sumamente violentada. Sí, acordándome así como de lo que tú dices, que se ponen muy violentos luego los señores. Sí llegan con nosotros las señoras violentadas. Y esa vez la señora llegó con nosotros y me decía, es que me la recomendaron mucho a usted, pero tengo muchísimo miedo de demandarle los alimentos para mi hijo porque lo último que me hizo es que me quemó la casa. Me quemó la casa y él piensa que con mandarme 2 sopas Maruchan, una caja de cereal y 1 litro de leche, esa es la pensión para mi hijo. Y tengo mucho miedo de demandarle los alimentos. Entonces yo le di el acompañamiento y afortunadamente sí nos fue muy bien en esa demanda. El señor nos contestó con que quería la custodia del menor, a lo cual eso es lo único que los exime de otorgar los alimentos. Sí, que ellos se encarguen, ¿no? Que ellos se encarguen de... Más que solicitar la convivencia o de demandarnos la convivencia con su hijo. Y aquí ya vamos como que entrando más a lo emocional. Él lo que estaba demandando era la custodia porque no quería dar los alimentos. Yo estoy hablando, no tanto porque en realidad quisiera estar con los hijos, ¿no? Con el hijo. A ese señor tenía muy buen sueldo también. Y también desde el mes y medio le conseguimos a nuestra clienta la pensión provisional. Le están haciendo una buena deducción al señor.
y lo que le quedó que fue contestarnos con que quería la custodia. A lo cual, inevitablemente, nosotros tuvimos que mostrar en ese juicio la carpeta de investigación que existía por la denuncia de cuando les quemó la casa. Okay. Entonces, ahí como un progenitor quiere tener la custodia de su hijo cuando tiene este antecedente, violento, ¿no? Cuando tiene todos esos antecedentes, como ya lo dices tú, es inoperante, la Claro. verdad. Y jamás nos ha solicitado, eso ya vamos a tener la etapa de pruebas y alegatos en este juicio, y el señor ha cambiado 3 veces de abogado y le han presentado un incidente de una cosa, un incidente de otra cosa, pero jamás por la convivencia con su hijo. Entonces ahí que te da a pensar. Sí, que en realidad no quiere. Él no quiere dar los alimentos, por eso quiere la custodia. Sí, no porque y la quiere convivencia realmente no estar como si no le interesa la convivencia. Entonces, ¿qué recomiendas tú? Que bajo ninguna circunstancia dejen de pelearlo. De solicitar. Si tú tienes tú como mamá o como papá, tienes un hijo que ha sido abandonado por su progenitor, sea hombre o sea mujer, es necesario demandar los alimentos. ¿Por qué es necesario? Los alimentos no solamente son del papá al hijo. Pasa el tiempo, los alimentos son también del hijo al papá. Entonces, cuando pasen los años, cuando pase el tiempo y ese papá vuelva, él sí le va a demandar a tu hijo que le otorgue los alimentos. Pero si tú ya tienes una demanda donde de ahí se probó que él fue irresponsable y que no cumplió con su obligación, nada puede obligar a tu hijo a otorgarle los alimentos a su papá cuando se le revierta. Entonces, ustedes como mamá o como papá son los únicos que pueden ejercer ese derecho, son los representantes y la voz de sus hijos. Sí. Y voy a entrar a este tema, lo emocional otra vez, porque si sucede, el papá se va o la mamá se va, no cumple con los alimentos y el que se queda a cargo del menor tiene que trabajar. Y el menor está siendo doblemente abandonado. Sí, claro. No intencionalmente por el que lo tenga bajo su custodia, por necesidad, porque tiene que trabajar. Sí, precisamente para poder sacar el sustento para mantenerlo. Para mantener ese menor, entonces está siendo doblemente abandonado. Y aquí lo que sí se ve mucho en los juicios, que las partes demandan, cuando ustedes demanden, en realidad demanden por estar peleando los derechos de sus hijos y no demanden por estar peleando cosas personales, porque sí se ve mucho en las demandas que se están con una riña entre ellos, entre el hombre y la mujer, peleando todo menos el hijo, a lo que iban, menos a los menor. derechos del menor. Claro. Se les olvida, porque nosotros presentamos una demanda de alimentos y nos contestan. Y sí tengo abogados que me contestan muy bien, y excelente por ellos. Digo, qué abogado tan fregón. O sea, así quisiera que me contestaran todos. Pero de repente hay abogados que te contestan como si fuera una comparecencia, donde dicen todo lo que el señor o la señora les dice, hasta con groserías, como si fuera en materia penal. Y que es que yo le di dinero para que mantuviera al Sancho, y que le di dinero y sus cirugías, y que le... Muy mal, o sea, nada que ver. Lo que deben de contestar, ¿qué es lo que deben de contestar? Yo cumplo con la pensión alimenticia tal como lo acredito con este pago. Yo cumplo con mi responsabilidad como progenitor tal como lo acredito con fotos o con lo que tengas para acreditarlo. Que es con lo que en realidad el juez tomará la decisión al final. Sí, no con todo lo demás que no con toda la basura. Termina siendo totalmente irrelevante, ¿no? Usado en tu contra, porque más bien usado en tu contra. Cuando contestas así, o sea, muy mal. Y quiero decirles en este punto, porque con anticipación yo les decía que se les consigue lo que viene siendo la pensión no menos del salario mínimo, pero si tú como papá o como mamá percibes solamente el salario mínimo, tienes un sueldo, no sé, por decir 2,000 pesos a la semana, pero y no ganas más, pues tampoco te van a condenar a más. Sí. Pero lo tienes que probar. Y si es realidad que no te das la gran vida y tu contraparte no te puede probar que tienes otro trabajo, pues no te podrán condenar a más de lo que no ganes, Pero si se te acredita
que en ese trabajo ganas el mínimo, pero aparte tienes otro negocio, pero aparte tienes otro dinero y que te andas de vacaciones y malgastando el dinero, pues el juez todo eso también lo va a tomar en cuenta. Entonces sí, como para aclararles, porque sí me han luego comentado señores en mis redes de que, oiga, licenciada, pero si yo en realidad no tengo capacidad de dar más, ¿cómo le voy a hacer? Porque usted me está diciendo que tengo que dar para la renta, para el internet, para las vacaciones, pues ya me volví loco, porque gano el mínimo, no puedo dar más. Bueno, así lo tendrás que acreditar con tu nómina, que no ganas más. Sí, claro. Que no tienes más capacidad. Pues tampoco no es lo que yo diga, ¿no? Es lo que el juez determina en base a lo que tú presentes. Ahorita por lo que dices, sí me haces que me acuerde, porque sí han llegado luego señoras con nosotros que la verdad yo esos asuntos no los toco, porque ya vienen y me dicen, oiga, licenciada, es que me la recomendaron muchísimo porque es que fíjese que yo lo que quiero es darle la torre al papá de mi hijo. Y yo, ok, ¿te da los alimentos o no te los da? Pues es que sí, él me está dando 10,000 pesos al mes, pero yo quiero que me dé más, porque pues yo me acabo de enterar que que ya tiene novia, entonces yo quiero que me dé más. Si le alcanza para la novia, pues tiene que alcanzar para darme más. Entonces yo no tomo esos asuntos. ¿Por qué? Porque el señor ya está cumpliendo. Sí. El señor está cumpliendo. Y ya desde que vienen, y también ha habido hombres que se acercan con esa intención. Ya desde que vienen ellos con la intención de que es que quiero darle en la torre y no, la verdad yo no la represento. Discúlpenme, pero sí, porque al final de cuentas se están desenfocando del punto central, que es en realidad los derechos del menor, ¿no? Sí, porque mira, Pablo, nosotros podremos ser unos excelentes abogados, muy buenos abogados, pero si el señor nos prueba que no tiene más capacidad más que de dar eso, o nos prueba que solamente tiene capacidad de dar menos, donde en lugar de 10 tengo capacidad de dar 5, entonces en lugar de que le sigan dando 10 a la señora, le van a dar 5. Sí. Entonces va a decir la señora, oiga, licenciada, claro, yo la contraté para que me mejorara la pensión, no para que me empeorara. Sí. Entonces, y más cuando si te dicen ella, sí, es que tiene un sueldo súper excelente y gana muchos miles, dices, guau, sí te la mejoro. Pero bien, y te dicen, es que él tiene un negocio, no tiene una fuente laboral y que bajo convenio él te está otorgando eso y tú todavía quieres más. Entonces sí, es muy arriesgado, claro, que tú le digas, sí te voy a conseguir más cuando no hay una fuente laboral o no hay una base de cuánto él gane. Y desgraciadamente se pierde, como hablábamos, el objetivo que es, a final de cuentas, el derecho de los niños. ¿Qué pasa si ahorita que tocas el tema de este tipo de personas, que una persona exija un cierto monto y que de esos, ejemplo, 15,000 pesos al mes, que digas, wow, recibió una muy buena de 15,000 pesos, tiene que comprobar que esos 15,000 son para el hijo? No. O ya en el momento de que cae. No tienes que comprobar. Eso ya no se lo tienes que comprobar. Si las contrapartes luego nos dicen, el hijo que muestra los tickets en lo que te gasta. No tienes que comprobarlo. Okay. Porque ya el juez ya estará determinando y ya él ya sacó una media de lo que tú ganas y de las necesidades del menor y ya tú los otorgarás y ya no hay necesidad de que estén comprobando. Aquí esta pregunta me hace que me venga la claridad en lo que viene siendo la pensión alimenticia. No, esa siempre la podrás demandar de aquí a que tengan 25 años si es que están estudiando, porque tú puedes decir, es que yo tengo un convenio donde pues ya determinamos cierta cantidad, pero él ya está trabajando y gana muchísimo más. Entonces tú podrás promover un incidente para que se haga para un ajuste en la pensión, para aumento de pensión. Okay. Igual, si tú eres el que la estás otorgando y ya ganas menos, ya no puedes otorgar esa cantidad, pues presentas incidente de reducción de pensión alimenticia, obviamente probando que tú ya ganas menos, que tu capacidad ya es menos. Ya es menos. Para las que tenemos la custodia de los niños y por lo que dices tú de comprobar los gastos, si nos están otorgando ya una pensión alimenticia y nuestros gastos son mucho mayores a esa cantidad que nos otorgan, hay que guardar todos nuestros gastos y presentar un incidente por aumento de esa pensión alimenticia mostrando que nuestros gastos son mucho mayor a lo que nos están otorgando. Ok, muy bien.
espero que algunas de sus dudas pues estén un poquito pues salvadas, estén un poquito contestadas, pero en caso de que tengamos una duda que nos haya dado pena preguntar en otro lado, o que tengamos dudas y no sabemos qué hacer para iniciar un proceso, ¿dónde te pueden encontrar para una asesoría e incluso hasta para comenzar a llevar un caso? Uh-huh. Tengo un número telefónico, se los puedo dar, es el 33 5305 5001. Ahí me mandan un WhatsApp y ahí le estaremos agendando una cita para atenderlos. Sí es necesario la asesoría porque sí se necesitan preguntar varias cosas. No, y el abogado necesita saber en qué terreno está pisando, cómo está la situación. Porque ningún asunto es igual. Sí. Mucha gente dice, es que pues es de pensión. Y no, pues es que se necesitan saber varias cosas. Sí, ningún asunto es igual. El otro día les subía un video en redes donde les decía que cuando se van a divorciar por mutuo acuerdo, ahí se anexa un convenio donde tenemos que manifestar la pensión alimenticia para los menores. Ahí es convenio, lo pueden arreglar entre las partes, entre los progenitores. Si tú me puedes dar tanto, ahí entra el convenio. Ahí la Procuraduría de Niños te va a decir, si es poquito te va a prevenir y te va a decir, es un poquito. Pero si usted quiere, tú le tienes que probar que no ganas más. Tú le pruebas que no ganas más, entonces ya te admiten tu divorcio y el divorcio prospera, pero hay que probarlo, porque si no, pues hay que aumentar un poquito esa pensión. Y si pues se enojaban luego los señores y decían, es que quieren que les den hasta para el Sancho. Sí, y claro. Que les quede claro que no es para la señora ni para el señor en caso que él tuviera a los niños, no es para ellos. La pensión es para los hijos, que si bien sí existe la figura de la pensión compensatoria, pero luego lo platicamos en otra ocasión, sí, claro. La pensión compensatoria. Porque redes sociales donde te pueden encontrar, Sami. Estoy en Facebook como Samiri Cisneros y en TikTok también Samiri Cisneros. Muy bien, en TikTok, por ejemplo, sube muchos TikTok en los cuales, pues bueno, toca mucho estos temas y tal vez responde algunas dudas, pero también toca temas acerca de cuando va a hacer algunas diligencias y todo. O sea, en realidad está muy, muy interesante. Síganla, búsquenla, busquen una asesoría y si pueden hacer que ella les lleve su proceso, muchísimo mejor, porque la verdad es una persona muy preparada en este tema, en el cual van a encontrar muy, muy, muy buenos resultados. Pues bueno, esto da para muchísimo. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañes, porque en realidad es un tema esperemos que para la próxima tengamos ya preguntas específicas de algunas de las personas que nos escuchan para poderles contestar y después vamos a hacer, como no, un video en vivo en el cual puedan hacer las preguntas en vivo y sea también mucho más fácil y mucho más rápido y puedan encontrar una respuesta. Yo te agradezco mucho, licenciada Samiri Cisneros, que nos hayas acompañado aquí en esta emisión de Más allá del consultorio, como primera emisión de este formato en el que vamos a estar teniendo diferentes invitados fuera de las terapias, pero que al final de cuentas son para esto, para ayudar a las personas, para ayudarles a encontrar una respuesta donde creen que a veces no la hay. Entonces te agradezco mucho y estamos aquí en Spotify y esperemos que nos sigan escuchando y nos vemos pronto allá, más allá del consultorio. Muchísimas gracias a todos.